Estamos todavía en Juan capítulo 7 estudiando este hermoso evangelio. Nos habla de la gloria de nuestro Señor. La Biblia es un tesoro, es un verdadero tesoro. Pero entre todos estos tesoros hay gemas que brillan. Hay gemas que nos hacen recordar y nos hacen mirar con gran atención el evangelio. Y hoy nos vamos a encontrar con una de esas gemas, con uno de esos diamantes. A veces nosotros podemos avanzar bastante en las escrituras, como lo hemos hecho con bastantes versos, pero hoy nos vamos a quedar anclados en unos pocos pasajes para poder considerar qué tiene el Señor que decirnos en esta mañana. El Señor Jesucristo está en el templo, en la fiesta de los tabernáculos, una fiesta a la cual asistían la mayoría de los judíos. Venían de todos lugares porque celebraban algo muy importante. Durante 7 días celebraban cómo el Señor los había libertado, cómo el Señor los había cuidado en medio del desierto. Con ramas hacían especies de cabañas, recordando la protección y el cuidado del Señor. El Señor llega a la mitad de la fiesta y comienza a enseñarles, a mostrarles la doctrina. No hace ningún milagro, pero al igual que sus milagros, su doctrina es maravillosa. El maestro de los maestros está enseñando en medio del templo. Él les habla y les dice y les afirma verdades con las cuales ellos son confrontados. Les dice de dónde viene Él. Le dice quién le envió a Él. Les dice además a dónde irá Él y les afirma que ellos no le podrán seguir. Por la gracia de Dios, algunos creen. Algunos se preguntan, ¿no hay otro que pueda hacer las señales que éste hace? No hay otro. Algunos están comenzando a convencerse de que verdaderamente este es el Mesías. Pero en medio de todo esto hay hombres incrédulos, hombres de apariencia religiosa, pero falsos, guiados por Satanás, que quieren poner tropiezo a la obra de Cristo. Y ellos mandan hombres para capturar a Cristo. Pero ¿sabe qué pasa? No pueden. No pueden hacerlo. Sincronicemos nuestros relojes. ¿Ha escuchado usted esa frase? Todo está en control. Hay un plan. Hay un plan maravilloso. Y Jesucristo dice, no ha llegado mi hora. Sincronicen sus relojes. No ha llegado mi hora. Todo está controlado. Todo está bajo el plan soberano de Dios. Y ustedes no podrán hacer nada a mí hasta que desde el cielo se lo permitan. Y entonces vendrá mi hora. Él es dueño de todas las cosas. Él está controlando todo lo que está pasando en ese momento. Cristo no fue frustrado por las maquinaciones de los hombres, por las murmuraciones de los hombres, por el mal pensamiento de los hombres que tenían hacia Él. Nada de esto frustró el ministerio de Cristo y la predicación de su evangelio. Cristo llegaría hasta el final, cumpliendo la obra para la cual vino a este mundo, salvar a su pueblo. ¿Y sabe que hoy para usted puede ser ese día de salvación? ¿Sabe que hoy puede ser ese día en que soberanamente usted escuche la voz de Dios potente y usted clame al Señor? Quiera Dios que sea así para usted en esta mañana. Vamos a volver nuestros ojos a Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo:
si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En esta mañana veremos a Cristo, el agua de vida para toda persona. Cristo, el agua de vida para toda persona. En el verso 14, este mismo capítulo 7, se nos dice que Cristo está a la mitad de la fiesta. Pero ahora estamos en el verso 37 y nos dice que es el último día de la fiesta. Esto correspondería al séptimo día. Vamos a ir un momento a buscar Levítico capítulo 23, versículos 36 y 37 y recordar nuevamente lo que pasaba en ese día. Levítico capítulo 23, versículo 36, dice así: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda y sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Versículo 39. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro por 7 días. Y le daréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis, 7 días todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, con esta fiesta el Señor quería hacerle recordar al pueblo de Israel su cuidado sobre ellos. El propósito de esta fiesta era esa provisión milagrosa que Dios les había dado a cada uno de ellos. Pero también esta fiesta de los tabernáculos, anticipaba las bendiciones de la llegada del Mesías. Vamos a buscar Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Versículos 1 al 3, dice: en aquel día cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Vamos a ir un poco más adelante, capítulo 44. Capítulo 44. Versículos 2 y 4. Dice así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerusum, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Capítulo 49, versículos 9 y 10. 49, 9 y 10. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán aceptados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá
a manantiales de aguas. Uno más, Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Versículos 8 y 9. Aquellos que tienen referencias bíblicas pueden ver ahí a dónde está esa referencia en Juan 7:38. Pero Zacarías capítulo 14, versículo 8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Todos estos pasajes anticipaban ese día en que Cristo estuviera en el templo, trayendo las verdaderas aguas, declarando que el Mesías traería verdadera salvación para el alma y satisfacción. Cada día de la semana, el sumo sacerdote sacaba agua del estanque de Siloé, en medio de esta fiesta, y lo llevaba en procesión hasta el templo. En la puerta del agua, al sur del atrio interno del templo, se tocaba 3 veces el shofar, una trompeta hecha con un cuerno de un carnero, para marcar la alegría de la ocasión. También se recitaba Isaías 12:3, como lo acabamos de leer. En el templo los sacerdotes marchaban alrededor del altar, mientras el coro del templo cantaba el Halel, Salmo 113 y Salmo 118. Entonces el agua se derramaba como ofrenda a Dios. Muy posiblemente, en medio de estas libaciones o derramamientos de aguas que se mencionan, no eran solamente a veces libaciones de sangre, sino también podían ser de agua. Todo esto está sucediendo a vista de todos en el templo. Y Cristo en ese último día, en medio de todo lo que está sucediendo, levanta su voz. No necesita un shofar, no necesita la atención o la introducción de los sacerdotes. Él mismo se pone de pie, levanta su voz para que todos lo escuchen. Y entonces el pueblo escucha aquellas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Los rostros de las gentes están alegres por lo que está sucediendo en aquel momento, viendo a los sacerdotes entrar, viendo la alegría del pueblo, escuchando la palabra de Dios, pero no se dan cuenta que la razón de la verdadera alegría está en medio de ellos. Es Jesucristo, la fuente de agua viva, aquel que es el verdadero Dios, el Hijo de Dios. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El agua es algo fundamental para la vida. Todos lo sabemos. Pueden inventarse muchas combinaciones de líquidos. Hay algunos que dicen que el café les quita la sed, yo no sé. Las combinaciones que usted quiera de líquidos, las aguas más refrescantes que usted quiera, pero no hay nada como el agua fresca para quitar la sed. ¡Qué cosa más sabrosa! Cuando hay verdadera sed, en esos momentos, ¿cómo refresca el alma, el cuerpo, la vida? Uno siente que la vida vuelve. El agua es necesaria para nosotros. El pueblo de Israel sabía muy bien esto. Ellos estuvieron en un desierto por 40 años. Ellos sabían de sus padres lo que era tener verdadera sed. En muchas ocasiones Dios calmó su sed de muchas maneras. En una de esas ocasiones, a través de su profeta Moisés, Dios hizo sacar agua de la roca para que ellos tuvieran esa agua y no murieran. El apóstol Pablo, leo para ustedes en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 4, dice, entendiendo eso que pasó en Israel,
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esa agua de la cual nos habla, esa roca verdadera era el Señor Jesucristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estas palabras deben ser entendidas en un contexto espiritual, no físico. Cristo no es agua física. En el sentido físico no lo es. Él es una persona. Lo que Cristo está diciendo es que los hombres necesitan verdaderamente de Él para poder llenar su necesidad espiritual. En medio de aquella fiesta, el agua no se tomaba, el agua se derramaba, pero Cristo le está diciendo: yo soy esa agua de vida, yo soy la verdadera fuente, es a mí a quien tienen que venir. Esa agua derramada no sirve para nada. Yo soy la verdadera fuente de agua. Lo que es necesario para ustedes es apropiarse de mí como persona, apropiarse de la obra, apropiarse de la vida que hay en mí. El agua limpia, el agua remueve lo sucio. El agua satisface la necesidad. El agua aleja la muerte de aquel que está a punto de fallecer por falta de líquido. Cristo se está refiriendo a Él mismo como esa verdadera agua de vida, como esa salvación completa que Él traería por medio de su sacrificio en la cruz. Todo el perdón, toda la gracia, toda la paz, toda la misericordia vendrían por medio de Él, como el Hijo de Dios enviado para dar salvación a su pueblo. Quiero leer para ustedes varios pasajes de la Escritura. Hebreos 9:12, si quiere apunta las citas. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Romanos 3, 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y finalmente Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Y sabe qué? Podemos seguir leyendo más pasajes. Pasajes claros de la Escritura que aseguran que Cristo da completa salvación, que su redención fue suficiente, que lo que Cristo hizo una vez para siempre en el Calvario es lo único que necesita el hombre para tener paz con Dios. No necesita nada más. Cristo y solo Cristo. La vida, la paz por su obra en la cruz. El agua física solo puede satisfacer la sed por un momento. Usted necesita volver a tomar agua. Pero el sacrificio de Cristo es suficiente para dar perdón al hombre y reconciliarlo con Dios para siempre. Es suficiente, no necesita nada más. ¿Qué es venir a Cristo? ¿Qué es venir al Señor?
Venir a Cristo no es una experiencia rara, extraña, misteriosa, no es un sueño, no es algo extracorpóreo, no es una aparición. ¿Qué es venir al Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que significa eso? Venir a Cristo es la condición del pecador arrepentido y convencido de que Cristo y su obra es real y que Él necesita de la salvación que Él da. Venir a Cristo es la confianza plena de que Cristo, aunque no lo veo, es una persona real y no cualquier persona, es el Hijo de Dios, que vino y dio su vida para salvarme de mi maldad. Estas palabras están escritas en Juan para todos los seres humanos. No hay alguno que no lo necesite. Cristo levantó su voz para que todos lo oyeran, porque todos necesitan de esa agua de vida. No hay nadie que diga que yo no necesito de esta agua. Venir a Cristo y beber es algo personal. Yo no puedo beber por usted. Usted tiene que beber de Cristo. No puedo yo hacerlo por usted. Es entregarse a Él, es creer en Él, es descansar en Él, es apropiarse totalmente de su sacrificio, es confiar que Él murió por mí. De que descanso en la obra de aquel que hizo todo por mí. Solo así la paz y el perdón pueden venir al hombre. El que bebe de esta agua verdaderamente le sucede algo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que toma de esa agua no volverá a tener sed. No necesita más de otra cosa, no necesita nada más. Cristo y solo Cristo es suficiente. Por eso en la Reforma se habló de Cristo y solo Cristo. No se necesita de nada más. Es un acto de tomar a Cristo por la fe. Jesús dice, el que cree en mí. La fe es necesaria para la salvación, no cualquier fe. Hay gente que tiene fe en la fe. Eso no es fe, no estamos hablando de eso. No es una examinación profunda del ser y tener una confianza en uno mismo de que todas las cosas van a salir bien. Eso no es fe. No estamos hablando de eso. No es eso. No es una fuerza interior que dice, yo lo puedo lograr. Todo lo puedes lograr. No, no es esa de lo que estamos hablando. Es algo externo. La fe hace que nos olvidemos de nosotros y miremos hacia Cristo. Y que lo miremos a Él como nuestra única esperanza. La fe humilla porque le dice a uno, no, usted no, Cristo, Cristo y solo Cristo. No se necesita la ayuda de otro. No se necesita la ayuda de un sacerdote, no se necesita la ayuda de intercesores, no es porque mi oración fue muy ferviente, entonces yo ya tengo salvación. No, la fe mira a Cristo, crea en mí, dijo el Señor Jesucristo. Cristo es el autor y consumador de la fe, el perfeccionador de la fe. Cristo fue el que murió en aquella cruz. Cristo fue el que con su perfección logró suplir toda la justicia que demandaba la ley por el pecado de su pueblo. Cristo cumplió totalmente y con su vida y con su muerte logró lo que fue prometido desde el Edén. Victoria sobre la muerte y vida eterna para su pueblo. Él lo logró. Romanos 3:26 dice, leo para ustedes, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que cree en mí, ese, el que deposita la fe solamente en Él,
Segunda de Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo y solo Cristo. Fe en Él, confianza en Él y nada más. Pero ¿qué más nos dice este pasaje de Juan capítulo 7? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. Tener sed espiritual por Dios, venir a Cristo, apropiarse personalmente de su salvación, creer en Él, no es en ninguna manera una capacidad innata en los seres humanos. Naturalmente los hombres no tienen sed de Dios. No es algo natural a los hombres. No hay tal que una persona se disponga para decir, yo por mí mismo creo y voy a Cristo. No es así. Aún aquellos que dicen, mire, es que yo desde muy pequeñito tenía como un deseo por Dios. Usted tenía interés espiritual, pero no tenía salvación, a no ser que Dios obre en usted. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que una persona venga a Cristo, crea en Cristo, tenga sed de Él? ¿Qué tiene que pasar? Algo tiene que pasar. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es la obra del Espíritu Santo en su vida. Solo el Espíritu Santo puede hacer que una persona vaya a Cristo, porque nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Nadie. Ni gustar las cosas de Dios. Vamos a buscar Juan capítulo 3, versículos 4 y 5. Tiene que haber regeneración. Tiene que resucitar. Tiene que haber una vida impuesta. Juan capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que pasar que el Espíritu Santo obre en su vida. Cristo asocia el creer con la llegada del Espíritu Santo a una persona. Debemos aclarar que siempre el Espíritu Santo es quien ha obrado en los hombres para que busquen a Dios. Aún la iniciativa, aún cuando Dios dice a los hombres que le busquen, es de Dios la iniciativa. Es Dios quien llama a los hombres y les dice que le busquen a Él, porque los hombres naturalmente no lo hacen. Es la obra del Espíritu Santo actuando en ellos que los guía a Dios. Es la obra de Dios que actuó en todos los hombres que leemos en el Antiguo Testamento, para que ellos pudieran hacer las grandes obras para Dios. Que los profetas hayan hecho las obras de Dios, fue el Espíritu Santo, aquellos milagros. Que ellos hayan escrito, inspirados, fue por el Espíritu Santo, para que pudieran escribir las cosas verdaderas, sin pecado. El Espíritu Santo es Dios. Una persona como lo es el Hijo y como lo es el Padre. Un Dios que existe en tres personas y siempre ha existido. Es eterno, como el Hijo y el Padre. Pero el Espíritu Santo no fue el que murió en la cruz. Y nosotros no oramos al Espíritu Santo. Nosotros oramos al Padre por medio del Hijo, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que inspiró a estos hombres a escribir las palabras de Dios, a los apóstoles y a otros a escribir guardados de toda maldad. Fue por medio del Espíritu Santo que este mundo llegó a existir.
En Génesis capítulo 1 nosotros leemos de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba en una forma plena en los corazones y mentes y en el entendimiento de aquellos hombres antes de la venida de Cristo, como lo haría después de su ascensión al cielo. En Juan capítulo 14, versículo 16, podemos buscarlo todos. Juan capítulo 14, versículo 16. Dice así el Señor Jesucristo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Fue por el Espíritu Santo que los apóstoles declararon que Jesucristo es Dios. Cuando Pedro declaró: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, ¿quién puso esas palabras en su boca? Fue el Espíritu Santo de Dios. Así fue. Fue por el Espíritu Santo que los apóstoles pudieron salir a predicar. Fue por el Espíritu Santo que hicieron milagros. Fue por el Espíritu Santo que fueron capacitados por la obra que harían después de que Cristo resucitó. En Juan 20, versículos del 19 al 23, vamos a buscarlo. Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviesen les son remitidos. El Señor los capacita para la obra que ellos harían al llevar el Evangelio. Pero finalmente fue cuando Cristo subió a los cielos, cuando fue glorificado, con un cuerpo transformado, que ellos recibieron completamente todo lo necesario por medio del Espíritu Santo para guiarles y serles de consuelo para el resto de su vida y sello en sus vidas hasta el día en que Cristo volviera. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el capítulo 2 de Hechos, la Biblia nos dice cómo ellos estaban reunidos y cómo vino el Espíritu Santo con poder y les guió para hacer ¿qué? Para hablar de Cristo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a todos esos hombres de ese Cristo que siempre había estado proclamado desde el Antiguo Testamento hasta estos días. Y cuando ellos fueron tocados por la palabra del Señor, por la predicación del Evangelio, la Biblia nos dice que ellos dijeron: ¿qué haremos? Y es cuando Pedro les dice que se arrepientan y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Más de 3,000 personas convertidas. ¿Por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Las palabras de Cristo se cumplirían. El Espíritu Santo llegaría para capacitarles para la obra que harían. Pero también sería el sello de todos aquellos que creen. Cuando Cristo habló en Juan capítulo 7 de aquellos que creerían y recibirían el Espíritu Santo, Cristo cumplió su promesa. Y hoy, y a través de todos los tiempos de la iglesia de Cristo, todos aquellos que creen reciben el Espíritu Santo. No hay tal de ese bautismo del Espíritu Santo después de que yo soy salvo. No, aquellos que creen reciben el Espíritu Santo. Y es por ese mismo Espíritu Santo que ellos son regenerados y pueden volver sus ojos a Cristo. Dice Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hay tal cosa como muchos enseñan que ya usted recibió a Cristo, ahora necesita la bendición del Espíritu Santo. Eso es una mentira. En el momento en que una persona cree en Cristo, el Espíritu Santo ya está ahí y obra en él, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es por Cristo, es por Él, por su obra maravillosa, que todo esto fue posible. Enviando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo que hace es glorificar al Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Cuando en una iglesia se predica a Cristo, esa iglesia está llena del Espíritu Santo. Está llena del Espíritu Santo. Hoy todo aquel que cree es por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Nadie puede ver el reino de Dios a no ser que sea por esa regeneración y ese poder del Espíritu Santo. Nacer de nuevo. Nadie puede ser convencido del pecado o de sus pecados y de la necesidad de Cristo a no ser por el Espíritu Santo. Nadie puede creer en el infierno y en el juicio como una realidad para su vida a no ser que el Espíritu Santo se lo ponga como una verdad en su corazón. Nadie puede creer que Cristo está en los cielos y es un intercesor ante el Padre por usted, a no ser que el Espíritu Santo le convenza a usted de eso. De pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo obra en los corazones, primariamente para que lleguen a creer. Allá por el año de 1840, un hombre llamado David Livingstone, tal vez algunos han escuchado acerca de él, oriundo de Inglaterra, fue llamado a las misiones, especialmente en Sudáfrica, con tribus que ni nos imaginamos. Y en uno de sus momentos más tenebrosos, escribió a su casa, a su familia: el campo que tratamos de cultivar por aquí es difícil, muy difícil. Si no fuera por la creencia de que el Espíritu Santo está actuando y actuará por nosotros, renunciaría por desesperación. El leopardo no puede cambiar sus manchas, ni el etíope su piel, pero Dios envía su Espíritu y su pueblo es convertido en forma irreversible. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es el Espíritu Santo que actúa en los corazones de los hombres para llevarlos a Cristo. Y ese mismo Espíritu es el que obra también en sus mensajeros para llevar el Evangelio, para que Cristo sea glorificado. Y a través de todos los tiempos de la iglesia del Señor, así es como la iglesia de Cristo ha podido llevar en el mensaje del Evangelio. Es Él en el poder del Espíritu Santo. Es en Él. Él bendecirá los corazones haciéndolos suaves al mensaje de Cristo y llevándolos tiernamente a sus brazos. Es por su Espíritu que cada creyente está capacitado para glorificar a Cristo y mostrar su carácter. Es por el Espíritu Santo que se nos da la valentía y las palabras para hablar de nuestro Salvador. Amonesta nuestras conciencias y nuestro ser para que el Señor sea santificado en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Si alguno tiene sed, es una realidad para la humanidad. Quiero comenzar con algunas consideraciones de este pasaje. Es una realidad para la humanidad que la gente no tiene sed de Dios. Es una realidad. Todos los hombres buscan la felicidad y consuelo en cualquier cosa menos en Dios. En Juan capítulo 4 se nos cuenta de una mujer que trató de buscar su felicidad en las relaciones íntimas. Una mujer adúltera. Y ella pensaba que la felicidad de su vida estaba en eso. Hay quienes para la felicidad es las drogas. Hay quienes para la felicidad son los entretenimientos.
Hay quienes para la felicidad es la glotonería, comer y comer. Hay otros que la felicidad la encuentran en estarse comprando ropa nueva y tener cosas y más cosas y más cosas. Hay personas que son así. Hay personas que tienen su felicidad en matar a otros. Hay quien tiene su felicidad en mentir. Hay quienes tienen su felicidad en tener hijos. ¿Está malo tener hijos? No. Hay quienes tienen su felicidad en tener una casita. ¿Está malo tener una casita? No, no está malo. Hay quienes tienen su felicidad en un trabajo. ¿Está malo? No. Todos y cada uno en este mundo buscan la felicidad de algún modo. El asunto es que eso no llena ni satisface el corazón. No trae paz, consuelo y no trae perdón. Son cosas vanas en esta vida. La primera pregunta del Catecismo Bautista dice: ¿cuál debe ser el fin principal del hombre? ¿Cuál debe ser? Los niños lo saben, ¿verdad? ¿Cuál debe ser? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¡Debe ser! Pero no lo es. Ese debe ser, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque el hombre no tiene sed de Dios. Tiene sed de cualquier otra cosa en esta vida, pero no tiene sed de Dios. Porque la Biblia dice que no hay justo ni a uno, no hay uno que busque a Dios. El hombre no tiene sed de Dios de forma natural. No hay un deseo natural en la humanidad para venir a Cristo. No hay fuerza humana que pueda obrar en el corazón de los hombres. No hay voluntad humana que los incline a buscar de Dios para que se vean pecadores, dignos del infierno y al mismo tiempo necesitados de Cristo. Cristo pone en los hombres la responsabilidad si alguno tiene sed. Como un martillo en las conciencias. Estas palabras deben hacerle pensar al hombre: ¿tengo yo sed de Dios? Mi vida ha sido buscar verdaderamente de Dios, sinceramente de Dios. ¿Con qué he buscado yo llenar mi vida? ¿Con qué he pensado o me han dicho? Y la Biblia dice: usted sin Cristo está sin esperanza y sin Dios. Pero es en Cristo que el hombre encuentra su verdadero propósito. Él es el que da sentido a la vida, pues ahí en Él el hombre encuentra verdadera paz y perdón. Paz y perdón. Y solamente el Espíritu Santo puede hacer que hombres y mujeres sean convencidos. No solamente que comprendan, porque hay personas que pueden comprender las verdades del Evangelio, ¿sabe? Es que no se trata solo de comprender, se trata de ser convencido totalmente hasta la médula de que yo soy pecador y necesito de Cristo. Eso solo puede hacerle la obra del Espíritu Santo. Convencido de que he ofendido a Dios, de que necesito su perdón, de que necesito vida y que solo puedo honrar a Dios por medio de Jesucristo. Qué gozo y qué alegría es cuando una persona tiene sed de justicia. Qué alegría es saber que no soy culpado de pecado delante de Dios. Puedo morir en este día y saber que tengo paz con Dios. Eso solamente lo da aquel que tiene el agua de vida. Solamente Él. Qué gozo es ser hallado delante de Dios sin culpa, sin ninguna deuda, sabiendo que Cristo todo lo pagó. Amigo, sí hay lugar. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Sí hay lugar en la cruz todavía. Aunque muchos han llegado, todavía esa fuente está viva.
y da gozo, perdón y vida al pecador. Hay lugar para ti en la cruz en este día. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Hay lugar. Él no te echará fuera si vienes a Él. No lo hará. No importa tu condición. No importa cómo estés. Él te limpiará. Su sacrificio limpia el alma y la conciencia. Su perdón es el perdón del Hijo. Y el Padre y el Hijo uno son. Ven hoy a Cristo. Dice el Salmo 116:13, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Señor, lléname de tu salvación. Solo en Cristo hallarás alivio para el alma. El temor de la muerte huirá. El temor de saber qué será de tu alma el día en que mueras será quitado. Cristo será tu guardador. Cristo es la vida y la esperanza eterna para todo aquel que cree. Dice Juan Carlos Ray, el escritor bíblico, lo siguiente: ¿hemos experimentado lo que es venir a Cristo? Esta es la pregunta que debería surgir en nuestros corazones al concluir este pasaje. El peor estado en que puede encontrarse nuestra alma es no sentir preocupación alguna por la eternidad, no tener sed. La mayor de las equivocaciones es intentar encontrar alivio por algún otro camino distinto del que tenemos delante de nosotros, que es venir a Cristo. Una cosa es venir a la iglesia de Cristo, estar con los pastores, estar con los diáconos, estar en medio del culto, y otra cosa es venir a Cristo. Es totalmente diferente. Bienaventurados los que tienen sed. Bienaventurados. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo debemos de suplicar al Señor que envíe su Espíritu Santo? Para vivificar los corazones y santificarlos. Solo Él puede hacer esta obra. Dios envía su Espíritu. Y los que creen, ellos son como una fuente. Saltan de alegría, de gozo. Ellos proclaman como pueblo las verdades de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. La iglesia fue llena del Espíritu Santo y proclamó aquel Cristo en el día de Pentecostés. Y hoy lo está haciendo aquí nuevamente en esta mañana. Cristo está siendo proclamado. Y en todas las iglesias donde Cristo y su evangelio es proclamado, ahí está el poder del Espíritu Santo. Pero Cristo no debe ser proclamado solo en este día, sino todos los días. Todo aquel que ha sido salvado por la gracia de Dios, todo aquel en quien Dios ha hecho una obra, desea que otros conozcan al Salvador. Es bendición a otros. Salta de alegría. Desea que otros conozcan de Cristo. Aquella mujer salvada, reconociendo al Mesías, viendo cómo su pecado fue expuesto. Esa mujer corre al pueblo y le dice a los hombres: este es el Cristo. Este es el Mesías. Y anuncia al Salvador a otros. El creyente desea que otros conozcan de su Salvador. Cada uno que ha sido salvado se preocupa por ser bendición a otros, llevando el mensaje del Evangelio. Qué bonito es tener un carro nuevo. Muy bonito. Qué bonito es tener zapatos nuevos para ir a la escuela. Qué bonito es tener un cuaderno que tenga unas figuras bien lindas al frente, ojalá de ese que yo quería. Qué bonito es tener una buena salud. Es bueno tener una buena salud. Qué bonito es tener una casa.
o tener muchos bienes en esta vida. Qué bonito es que usted pueda facilitar para sus hijos y para otros muchas cosas. Pero si usted se ha olvidado siendo creyente de llevar la mayor bendición a sus familiares, amigos y conocidos, esa bendición, la cual es Cristo, no les ha dado nada a ellos. Porque ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le servirá? Hoy estamos siendo llamados a predicar a Cristo. A predicar a Cristo. Que Dios nos dé el entendimiento del valor del alma, que nos haga entender la realidad del infierno, que si los hombres no se arrepienten y siguen a Cristo, su camino es el infierno y la condenación eterna. No seamos tropiezo para que los ríos corran, sino seamos verdaderos canales que usa el Espíritu Santo para llevar el mensaje del Evangelio. Si usted es un creyente y por causa de su pecado está haciendo usted un tropiezo para que otros no conozcan de Cristo, arrepiéntase hoy. Arrepiéntase. ¿Acaso ya olvidó lo que Cristo hizo por usted? ¿Ha olvidado la salvación que el Señor le dio y cómo limpió sus pecados? No hay mayor bendición para el hombre que estar en Cristo y tener esa verdadera agua y saber que soy perdonado y también en ese mismo perdón y vida llevar el mensaje del Evangelio a otros para gozo de nuestras almas y gloria de nuestro Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos has traído aquí un domingo más. Gracias por habernos dejado escritas estas maravillosas palabras, este tesoro, esta gema que brilla, que nos hace recordar el Evangelio. Si alguno, no importa si sea hombre, mujer, grande, pequeño, rico, pobre, no importa. Una vez más tu Evangelio es anunciado a los hombres y la necesidad de perdón y de vida. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por todos aquellos que tú has dado al Hijo y que el Hijo ha salvado para gloria de tu nombre. Pero te pedimos una vez más en esta mañana que esa obra sea realizada en los corazones por tu Espíritu Santo. Yo no puedo cambiar a nadie. Solo tú puedes hacerlo. Convéncenos, Señor, de nuestro pecado. Convéncenos también de la necesidad de predicar de tu Jesucristo. Que las gentes vean en nosotros que verdaderamente tenemos una alegría que no depende de las cosas de esta vida, que nuestra alegría es tu Hijo. Perdónanos cuando hemos sido tan débiles. Gracias, Señor, por una vez más hablarnos, por una vez más estar aquí escuchando tu voz. Y esto lo pedimos en tu Jesucristo. Amén.